Bienvenidos a una nueva emisión de Signos Vitales, un espacio donde hablamos un poco sobre salud. En esta emisión de Signos Vitales tendremos a la tecnóloga de alimentos Adriana María Arango, quien nos estará hablando sobre la importancia de tener una buena higiene de los alimentos y por qué no se deben ingerir en mal estado. Bienvenida, doña Adriana, ¿cómo está? Laura, muchas gracias, muy bien. Gracias a usted y a UPAM por la invitación. Muy agradecida por permitirme invitarme a este espacio. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa y compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar de la importancia de tener una buena higiene con los alimentos. Vamos a iniciar con este tema y por qué es tan importante la higiene en la manipulación de los alimentos. Es muy importante porque desde que usted tenga higiene en los alimentos va a evitar que tenga muchos problemas de contaminación con los alimentos y enfermarse con los alimentos. ¿Cuál es la importancia de la higiene? La higiene empieza desde la limpieza y desinfección de los alimentos y desde la trazabilidad de los alimentos y las personas que influyen dentro del proceso y preparación de los alimentos. Entonces, la higiene de los alimentos es muy importante porque evita que usted se contamine o usted se enferme por un alimento. ¿Por qué se contaminan los alimentos? Si no hay higiene, se contamina y se puede presentar microorganismos, bacterias, hongos, levaduras que pueden contaminar el alimento. La importancia de la limpieza y desinfección de los alimentos es muy importante para proteger la salubridad pública. Ahí juega un papel muy importante que es la parte locativa, o sea, donde yo almaceno y preparo los alimentos. El menaje, la parte locativa, las mesas y el manipulador de alimentos debe tener una higiene, mejor dicho, esencial en su baño y en sus cosas, en lo que él hace para poder manipular el alimento. Y el alimento, entre más higiénico, menos riesgo de contaminación del alimento. Entonces, la higiene de los alimentos es primordial en todo. Limpieza y desinfección, o sea, cómo se limpian y cómo se desinfectan. Cuando yo voy a preparar un alimento, digamos de pronto una ensalada, lo que debo de hacer es desinfectar inmediatamente los productos los cuales voy a hacer la ensalada. Por ejemplo, cojo una coca con agua y vinagre y es una dosificación. No es una cantidad de vinagre, vaciarle todo el tarro, sino para una coca de agua, 10 centímetros o 5 centímetros de vinagre y voy a colocar esa verdura, esa lechuga o el tomate o la zanahoria, la cebolla, 5 o 2 minuticos para que se inhiban todos los microorganismos y bacterias y luego juego y empiezo a hacer el proceso de la preparación de la ensalada para que no haya ningún riesgo de contaminación del alimento. Sí, doña Adriana, al hablar de eso también podemos hablar de los riesgos para la salud, porque obviamente las personas pues allá en casa tienen la costumbre de ir al mercado, comprar sus verduras, el quesito, todo pues lo común que uno compra en un mercado, pero muchas veces tampoco nos fijamos, digamos, fechas de vencimiento. Todo ese tipo de cosas pueden afectar la salud de todos ustedes televidentes. Doña Adriana, cuéntenos cuáles son esos riesgos para la salud por no estar como pendientes de estas fechas o de lavar bien los alimentos. Hay algo muy importante, que la contaminación de alimentos se presenta en 3 factores, que es biológico, físico y microbiológico. Entonces, el alimento que se encuentra contaminado con microorganismos, uno lo ve, o sea, le ve la textura, o sea, las características organolépticas, físico-químicas de un alimento es el sabor, textura y olor. Entonces, cuando uno va a un supermercado a comprar un artículo, lo primero es que mira cómo se encuentra la fruta. Si está, por ejemplo, si tiene el color verde o si está de pronto blanda o tiene mal olor. Entonces ahí se da cuenta uno que ese alimento está contaminado. Entonces uno tiene que hacer selección del producto. Fuera de eso, que no hace selección del producto porque sabe que todo mundo que llega al supermercado toca los alimentos. Entonces nosotros somos portadores de bacterias y microorganismos que transmitimos al alimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando yo compro un alimento, digamos en el caso del queso, tengo que mirar la fecha de vencimiento. Es importante mirar la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque es la vida útil que tiene el alimento. O sea, a usted le dicen, este yogur es un yogur, hoy 20 de enero se vence este yogur, usted se lo debe consumir hoy. Ya es riesgo suyo si usted se lo come al otro día o a los 3 días, porque ya hay un problema de descomposición del producto. Es como el quesito. Hay quesitos que, por ejemplo, los compro yo el sábado, compro un quesito el sábado y ya ahorita el 20 tiene el pH alto y está ácido, huele ya fuerte. Entonces es porque la fecha de vencimiento de ese quesito
dependiendo también de la cadena de frío o de la manipulación del quesito, que se haya disparado tan rápido la acidez y se haya subido el pH. Y eso es con todos los alimentos, no solamente con el quesito. Por ejemplo, hay muchas personas que, digamos, un pan, dicen, no, no es tan grave, no es peligroso, un pan no huele mal, o a veces no se le ve que tenga hongos. Muchas personas se confían y dicen, no, por unos días más no pasa nada, pero en realidad sí puede pasar. Claro, por ejemplo, yo compro un pan y entonces hay 2 pancitos en el paquete que ya tienen un honguito, y entonces yo le corto el pedacito para no botarlo, para gastármelo y comerlo. No, ya ese paquete de ese pan ya está contaminado, o sea, no me lo puedo consumir. ¿Qué hago yo? Debo de ir a donde compré el pan a que me hagan la devolución, porque ese pan ya está contaminado. Y hay que también mirar que hay alimentos que están a punto de vencerse y le puedo colocar encima una fecha de vencimiento más larguita para no perder la materia prima. Entonces, por eso es tan importante que todas las personas que vayan a los supermercados a comprar cualquier clase de alimento se fijen en la fecha de vencimiento. Es como las carnes frías. Las carnes frías, hay veces los vendedores dicen, no, es que eso tiene un mes más de caducidad. No. Si a mí me dicen que la salchicha se vence hoy, hasta hoy es la vida útil de esa salchicha, entonces hoy me la puedo consumir, más mal otro día porque hay un riesgo de salubridad pública. No se puede esperar más tiempo. Y por ejemplo, digamos un caso tal de que uno se coma una salchicha vencida, ¿qué podría pasar? ¿Qué enfermedades desencadena comerse, digamos, un alimento en estado de vencimiento? Bueno, lo que son las proteínas, la carne, el pescado, el huevo, la leche, y más que todos los embutidos se parece la salmonela, la brucelosis, porque eso es hecho de carne, la brucelosis, salmonela, la Escherichia coli, que son las heces fecales. Entonces, cuando ya yo me como esa salchicha contaminada, yo puedo recibir esa bacteria. Si yo no tengo defensas en el organismo que me pueda contrarrestar esa bacteria, o me intoxico por un día o me intoxico a largo plazo. Entonces yo considero que es mejor que uno tenga presente la fecha de vencimiento para evitar esos riesgos de que usted se contamine o usted se enferme, porque uno dice, yo me comí un alimento vencido, o uno siempre dice, metí al último alimento que se comió y me intoxiqué, ¿cierto? Entonces hay que mirar qué factores o qué alimentos anteriores usted se comió y empieza la bacteria a hacer el proceso de descomposición y empieza a enfermarlo a uno. Entonces es importantísimo la fecha de vencimiento y más en los embutidos, las carnes frías, que son tan delicadas. Sí, es muy importante allá en casa tener mucho cuidado con todos esos alimentos. Bueno, doña Adriana, ya hablamos como también en caso de la vida cotidiana, allá en casa las personas que todos los días pues compran su mercado, su quesito, su queso crema, todo, que es muy importante mirar la fecha de vencimiento. Doña Adriana, en caso, digamos, de establecimientos públicos, ¿cómo sería este cuidado, estos hábitos que deben tener también ellos? Porque obviamente es una responsabilidad muy grande, las personas van y compran allá, van y consumen allá y es muy riesgoso, uno no sabe a veces qué se está comiendo, entonces es muy importante aclararle a los televidentes qué deben tener en cuenta ellos, digamos también unos hábitos como por ejemplo los guantes, el gorro, eso también influye mucho. Por ejemplo, es muy importante, por ejemplo hablamos en los supermercados, la rotación de la materia prima. Hay materia prima que está a punto a vencerse, le faltan 15 días, le faltan 20 días, pasar esa mercancía adelante para que la gente vaya sacando y vaya evacuando, ¿cierto? Es muy importante la higiene en la parte locativa de los establecimientos abiertos al público, ya sea un supermercado, ya sea un restaurante, porque usted tiene que tener limpio todas las áreas y las zonas donde están los alimentos expuestos. O sea, está por ejemplo la fruta, entonces donde está la fruta, si están en canastas o en canastillas, deben estar limpias. Fuera de que no tengan polvo, que estén desinfectadas. Si vamos a hablar de un restaurante, o vamos a hablar de una panadería, todos los funcionarios o los operarios o los manipuladores de alimentos deben de tener una norma higiénico-sanitaria establecida, deben de utilizar gorro, tapabocas, el uniforme adecuado, no pueden estar sin gorro y sin delantal atendiendo al público, despachando la parva o manipulando la parva. Lo mismo los de los restaurantes, deben de tener el gorro, delantal, tapabocas, que me está garantizando que hay inocuidad, que yo estoy garantizando un alimento seguro, de calidad, inocuidad y de una seguridad sanitaria de alimentos. O sea, que yo pueda garantizarle a usted, al proveedor, usted vino a mi supermercado, le estoy garantizando que esta carne, que esta fruta, que esta leche, que este quesito está apto para su consumo y que no va a ser un riesgo de salubridad pública. Cuando a mí se me presenta un alimento que no tiene las características organolépticas, fisicoquímicas alteradas, o el color, el sabor y la textura tiene mal olor, usted identifica un alimento descompuesto por el olor.
El la olor, sí. textura, entonces usted También huele. el color influye. Exacto, el Ajá. color y la textura, entonces usted huele y le huele como mal, usted inmediatamente mira la fecha de Es una vencimiento. señal de alerta. Exacto, Ajá. entonces usted va y le dice al expendedor, vea, esto está vencido, o me voy a comprar una fruta, por eso es tan importante la selección en las frutas. No podemos mezclar una fruta que ya tiene, por ejemplo, aquí una cosita cafecita, Sí. ya está descompuesta, o sea, ya hay Así oxidación. usted corta el pedacito, Así usted ya corta todo el está. pedacito, aquí hay oxidación, me está presentando que hay un proceso de oxidación del producto. Pero Entonces, podemos de pronto diferenciar, usted ha visto que de pronto uno mete una fruta a la nevera, que ya después uno al otro día la puede sacar y está oxidada. ¿Eso ya es descomposición o es el frío en sí? No, es ya descomposición del producto, porque una cosa es el frío, la cadena de frío, que quede fría, pero ya si está cafecita y está viendo que es blandita, es como en la zanahoria, sí, que empieza con una cosita aquí, entonces cortan el pedacito, o una papa, un pedacito de papa que está ya acá malita, entonces la corto, sí, y utilizo la otra. No, un alimento cuando ya presenta problemas de oxidación, ¿cierto? O contaminación cruzada, que la contaminación cruzada se da de mezclar los alimentos, de juntar los alimentos. Hay contaminación cruzada directa e indirecta. La directa es cuando están todos los alimentos juntos, que por ejemplo tengo un pescado, tengo leche, tengo pollo, tengo carne, y todos están juntos, ahí hay una contaminación cruzada. Si es una contaminación, esa es la directa, y la indirecta es la que, por ejemplo, yo cojo una tabla y voy a partir un quesito y lo parto con el cuchillo y la tabla sin desinfectar, y voy y corto una carne cruda o cocida con el mismo cuchillo en la misma tabla, ahí hay una contaminación cruzada. Entonces yo cuando voy a hacer el proceso de partir cualquier alimento, debo de lavar y desinfectar el cuchillo y la tabla para evitar una contaminación cruzada y que el alimento no se altere y no me contamine los demás alimentos. En el tema de pronto de las carnes, ¿cómo sería la higiene con una carne? O sea, digamos uno va y la compra ahí a la carnicería, la lleva a la casa y directamente a la olla, ¿o qué se debe hacer, digamos, con la carne en este caso? Bueno, a ver, pollo. De pronto, sí, hay muchas inquietudes de referente a la carne, porque cuando yo manipulo la carne, en el caso de los carniceros, usted sabe que hay veces no tienen la precaución de que haya una persona que reciba el dinero, entonces hay veces la persona que le despacha a usted la carne, sí, le despacha la carne y fuera de eso le recibe el dinero. Entonces esa carne en este momento la puede contaminar, porque una de las bacterias más latentes en el dinero es la Lichericia coli, que todo mundo, son las heces fecales, todo mundo toca, todo mundo coge, sí, entonces no tengo la precaución de que cuando yo voy a recibir el dinero, lavarme las manos para despachar a la otra persona que viene por la carne. Por ejemplo, la gente dice que la carne se lava, la carne no se lava. Pero si usted ve que se cae o está sucia, hay que limpiarla. Es como pasa con las frutas sí, con las verduras. Las llevan a la casa donde todo el mundo las toca y ninguno tiene la precaución de lavarlas y desinfectarlas, sino que conforme llegaron las pusieron en la alacena o donde ellas colocan eso. Lo mismo pasa con la carne. Se menciona algo muy importante, que es que la carne no se lava. ¿Por qué no se debe lavar? Porque entonces empieza la proliferación de bacterias por el líquido, y como ya tiene sus propios líquidos y sus propios nutrientes, porque la carne es la que tiene mayor nutrientes, entonces empieza la proliferación. Entonces yo no puedo mojar la carne, la puedo limpiar, sí, pero no con limpiarla con una toalla de esas de algo, no, de esas toallitas que son para uno secar las mesas, no, toallas desechables, que pronto usted la ve muy sucia o algo, si puede pronto hacerle enjuagarla, pero inmediatamente hay que secarla. No meterla, no dejarla ya nadando, sino que hay que sacarla, pero la carne ni se lava, ni se sala, ni se guarda con aliños, porque todos los nitritos y todos los nutrientes y la proteína de la carne, la sal se la absorbe, entonces usted está comiendo es como un cuero, como una lengua de zapato. Pero es decir, es como echarle sal y guardarla, no, exacto, sino que echarle la sal y de una a la olla. A la olla, o sea, porque la carne tiene que tener un proceso de maduración, sí, son de 3 a 4 días, que es donde usted mete el alimento allá al congelador, a la carne, y ella empieza a mostrar a los días, empieza a verse más rojita, a verse más jugosita, y el olor también es fuerte. El olor es característico de la carne. Ya si usted, por ejemplo, compra una carne y siente el olor como maluco, que es... Lo que llaman como es que la carne que está curada. Exacto. Curada, sí. O la ve con un color verdoso, o la ve con un color tirando a ladrillo, ¿cierto? Entonces esa carne ya está en proceso de descomposición. Entonces ya esa carne no se puede dar al consumo, porque puede tener una bacteria, una brucelosis, una salmonelosis, un estafilococcus, de pronto en el cerdo, la cisticircosis, la granalla. Entonces es muy delicado, es muy importante el almacenamiento de las carnes.
de las proteínas. Yo puedo en la nevera tener todas las clases de proteínas, pollo, pescado y carne de cerdo y carne de res, pero no las podemos mezclar, todas separaditas. ¿Para qué? Para que no haya una contaminación cruzada de las carnes y que los líquidos de estas carnes no se junten para que no haya una proliferación y una contaminación cruzada. Y en el caso de las verduras, ¿el único método de desinfección es con vinagre o de pronto hay otros métodos que uno también puede aplicar? Bueno, de pronto se utiliza un poquito de hipoclorito, unas goticas ahí, pero el como más efectivo es el vinagre, ¿cierto? Como desinfectarlas y dejarlas que se sequen y ya usted almacenarlas en la nevera o en los expendios donde usted coloca, por ejemplo, usted aparte coloca en unas canasticas, coloca digamos que el plátano verde, que el plátano maduro. Las verduras se almacenan separadas, no juntas, o sea, yo no puedo tener dentro de, por ejemplo, yo tengo aquí la cebolla de rama y le coloqué un tomate encima, o tengo la papa no se guarda en la nevera, hay alimentos que no se guardan en la nevera, hay gente, las verduras se pueden guardar en la nevera si usted quiere, o están al medio ambiente, pero fuera de eso tienen que estar limpias y desinfectadas. Entonces yo en la nevera puedo almacenar las frutas, todo lo que tiene, las verdes, digamos lechuga, que el pepino, que la cebolla verde, que digamos voy a almacenar todo lo que tiene que ver con frutas, mango, el mango, la guayaba, la piña, todos juntos, manos revueltos. O sea, la fruta donde está la fruta, la cebolla donde está la cebolla, el tomate con el tomate, el pimentón con el pimentón, para que no haya una contaminación cruzada y haya más seguridad en el alimento y no haya una proliferación de bacterias que me dañen, me deterioren el alimento y vayan a ser un problema hacia la salud pública cuando yo consumo el alimento. Qué buen dato nos da doña Adriana en este momento, porque yo sé que muchas personas allá en casa deben estar como, ay, yo tenía la papa en la nevera, mejor dicho, hasta yo me incluyo en eso. Doña Adriana, hablando del almacenamiento de los alimentos en el refrigerador, ¿cómo debe ser esa temperatura, digamos, de la nevera? Bueno, cuando son para las carnes frías, pues si no son para cabas, pues que son ya para uno almacenar canales de res y de cerdo, que son menos 18 grados centígrados. Pero si hay en la nevera, menos 5 o menos 0 o menos 4 grados centígrados, para que es muy importante la cadena de frío en los alimentos, en las proteínas. Por ejemplo, hay unos establecimientos donde tienen cantidad de, digamos en los restaurantes, entonces de pronto les da por desconectar, donde están todas las proteínas porque está muy cara la luz o me llegó muy cara, entonces así esté congelado el producto, se contamina. ¿Por qué? Porque las bacterias estaban quietecitas, ¿cierto? Ahí móviles. Cuando yo desconecto y quito la cadena de frío, ellas se disparan y empieza la contaminación del producto. O sea, hay veces yo digo, pero si es que este pollo estaba congelado y yo me lo comí y me cayó mal y me intoxiqué. Claro. ¿Por qué? Porque usted le interrumpió la cadena de frío. O sea que digamos cuando uno tiene el pollo en el congelador, la carne, y se va a sacar a descongelar el pollo para poder hacer el sudado, por decir así, está haciendo entonces uno mal. O sea, sí, ¿Cómo claro. debía ser? ¿Cómo debe hacer? Del congelador lo bajo al refrigerador del día anterior. O sea, yo bajo el pollo o bajo la carne, pero es tan importante, cuando yo compro la carne la voy a filetear y la coloco en bolsitas. Lo mismo pasa con el pollo. El pollo lo tengo que despresar y meterlo en bolsitas, para que cuando usted vaya a bajar el producto, vaya a seleccionar, lo coja y lo ponga en la parte de abajo. Y ahí es donde usted viene y alinea la carne. El aliño usted le coge en 30, 20, 10, 15 minuticos, entonces ya usted baja la carne del congelador al refrigerador. Hay canales o hay el pollo muy congelado. Entonces se puede hacer un proceso mientras que le bota un poquito, pero no es que lo mete un poquitico en agua, en una coquita, lo deja en el refrigerador para que le vaya bajando un poquito el hielo, ¿cierto? Pero no afuera, porque yo no puedo poner a descongelar los alimentos en los mesones, en las posetas, mientras que le baja eso, porque usted ya le interrumpe la cadena de frío y ahí viene la proliferación de bacterias que vienen y se apoderan del alimento. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta para determinar la vida útil de un alimento? La cadena de frío, la fecha de vencimiento. Siempre la fecha de vencimiento es la que le da a usted o sea, la vida útil de un alimento. A usted le está diciendo, ese alimento se vence hoy se vence. O sea, no puede pasarse más de ahí porque ahí hay un riesgo. Para usted es un riesgo que usted se coma y se consuma ese alimento ya después de que ya cumplió la vida útil, o sea, la fecha de vencimiento. Pero hay gente que va a los supermercados y no se fija ni en la fecha de vencimiento, van tirando allá y no se fijan. Entonces es muy importante porque ante todo está la salud. No solamente nosotros tenemos, solamente tener la salud en los restaurantes o en los expendios, en la casa. Podemos hablar también de las personas que en el campo
compran a otras personas, que, ay, lo voy a decir pues así, voy a matar el cerdo. ¿Cuánto quiere? ¿Cuántas libras quiere? Entonces, esto, ¿qué tan seguro es hacerlo, digamos, entre vecinos, entre gente del campo que compran en sitios de pronto no autorizados? Es un riesgo grande, porque estos animales deben de pasar por un sacrificio y por un control sanitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese animal que yo lo voy a vender a usted, no sé, si se murió o tiene una enfermedad. Entonces usted, el vecino, que es que fulano de tal está sacrificando el cerdito y vende muy barato la libra o el kilo del cerdo. Eso ya es un riesgo que corre la salubridad pública, o sea, la persona que compra el cerdo, donde no se le hacen los controles respectivos y que entre con su licencia y que entre para que vea que es sacrificado en un beneficiario de carnes, en una planta de sacrificio, sí. Ahí hay mucho riesgo, porque a usted no le están garantizando que ese animal estaba vivo o se murió o estaba enfermo. Y en caso de que uno le pase algo, no hay quien responda en ese pues tiene que responderle sí. El señor que le vendió a usted la res o el cerdo. Entonces, esos sacrificios clandestinos son de un riesgo grande, un riesgo total para la salubridad pública. Eso es delicado porque ahí es donde están las enfermedades de las bacterias y más. Le cuento que yo cuando laboraba en el beneficiario de carnes, yo adquirí una bacteria que se llama estomatosis. Eso es una bacteria que de milagro estoy viva yo aquí, pero es un riesgo porque una bacteria usted la puede matar, una res contaminada. ¿Y cómo fue que se contagió esta bacteria? Porque empezamos el sacrificio, inmediatamente la vimos y la abrimos, yo la inspeccioné y tenía la estomatosis. La estomatosis es, haga de cuenta, los bombillitos de Navidad. Entonces usted ve la res y era como así con unas bolitas como rojitas, haga de cuenta, sí. Invadida. Entonces al yo manipularla, pues obviamente revisarla, entonces obvio me contaminé con ella. Y al uno comprar carne puede ver esos punticos a veces. O sea, si la carne sí. de pronto llega con eso, uno mira, porque de todas maneras pues la calidad y del ganado de Andes, cuando yo estaba o cuando estamos, es excelente. O sea, los carniceros acá son muy pinchados para comprar ganado, o sea, ellos compran calidad. Entonces, ellos son también muy juiciosos en cuanto a, porque ellos han tenido pues su conocimiento de saber qué alimento, qué canal o qué ganado está malo, porque una cosa es antemortem y postmortem, usted mira antes de sacrificio, mira el animal ahí en pie, a ver cómo está, si tiene fiebre o está erizado o cómo está. Entonces ya cuando uno lo hace, después del sacrificio, revisa las canales, que de pronto alguna patología tenga. Y hay patologías que generalizan todo el animal, como hay patologías que solamente generalizan los órganos. Por ejemplo, todas las enfermedades caen en el hígado. Entonces el hígado puede presentar cirrosis, parasitosis, puede presentar la fasciola hepática, que es se llama como la mariposa, que se mete es una arenita que se mete entre los cosos biliares del corazón, del hígado, entonces ya uno mira que es como todo arenosito, entonces no es apto para el consumo, o tiene accesos. Entonces hay patologías que generalizan todo un animal que hay que decomisarlo completo, o solamente las vísceras. Pero de verdad que es un riesgo grande, por eso es muy importante cuando yo voy a comprar carne y miro la textura, la siempre huelo, hay que observar muy bien. La textura, el olor, sí. Cómo me huele, el color, la textura, que no vaya a estar babosa, que usted pueda tocarla y que esté suave, que no huela maluco. Ya si usted ve que huele maluco o de pronto está negra o de pronto hay que diferenciar. Que si está negrita es porque ya hay composición o por la cadena de frío que va quemando el hielo, ¿cierto? Que es muy diferente. Que es como lo que llamamos la oxidación de los alimentos. De la carne. Sí. Por ejemplo, dice la gente que es que la carne está muy roja y que entonces está mala. No. Cuando se presenta roja es porque es de una res de avanzada edad. O sea, ya la res es viejita. Sí. Pero cuando es joven, el color es como un color rosa pardo. Como más pálido. Más suavecita, más suave. Pero cuando están de avanzada edad no es que esté mala la res, no. Sino porque es que la coloración aumenta la hemoglobina en la canal. Así es. En caso de pronto de alguna persona consumir alguna carne que esté en mal estado, algún alimento, ¿cuáles son los síntomas como más comunes que la persona puede presentar? Digamos, fiebre. La sintomatología, sí, y cuando se presenta una intoxicación alimentaria. Sí, dolor de estómago, vómito, diarrea, malestar general y brote, alergia. Porque es muy diferente una intoxicación alimentaria a una toxina. Y las toxinas las produce los metales. Por eso es tan importante cuando las personas manipulan alimentos, no deben de tener ninguna clase
de accesorios, cadenas, collares, anillos, aretas, todo Pero es eso. tan importante tener como todas las Toda medidas de así, seguridad. exacto, nada de esos collares porque el contacto corporal del calor suyo con el calor del fogón, lo que usted hace, que hace el metal, suelta una sustancia la cual le puede ir al alimento y produce una toxina. Y la toxina sí es más diferente, muy duro de quitarla porque afecta todo lo que es el intestino grueso y delgado, y entonces la persona se mantiene así como con embarazo, como hinchada, no puede comer nada. Entonces es muy importante la higiene de esos alimentos y mirar el almacenamiento, ¿cierto? Sí, de los señora. alimentos y la cadena de frío de los alimentos. También, ¿qué tipo de formación o capacitación es recomendable para las personas que trabajan en el manejo de alimentos? Capacitaciones. Capacitaciones. Hay que capacitar todos los manipuladores de alimentos, restaurantes, cafeterías, charcuterías, todos los que tengan que ver con alimentos. Ya ahora, por ejemplo, los meseros, los que hacen tinto, los bares, todo eso tiene que capacitarse. ¿Por qué? Porque por el riesgo de salubridad pública, por el riesgo de contaminación de los alimentos. Entonces, si la persona no está capacitada, no sabe cuáles son los riesgos de contaminación o limpieza y desinfección que él debe de hacer antes de prestar un servicio y de entregar, porque debe de entregar un alimento seguro, de calidad y Y inocuidad. de pronto aquí en el municipio de Andes, ¿cómo ha sido ese control de sanidad con los establecimientos? En caso de encontrar algo que fuera de lo normal, ¿qué hacen? ¿Hacen un sellamiento o recomendaciones primero? Bueno, aquí tenemos dos entes territoriales muy buenos, que son don Guillermo y Henry, que son los que hacen los controles de saneamiento. Ellos van a determinados establecimientos y miran de todo, pues como la parte locativa, cómo debe cumplir o qué le falta, y ya en el proceso de los alimentos ya miran cómo es el manejo. Entonces ya le dicen a la persona que manipula el alimento o al dueño del negocio cuáles son los ítems que ellos tienen que mejorar. Entonces ellos les dejan ciertas recomendaciones, las cuales ellos la deben de cumplir. Es muy, a ver, ¿cómo le digo yo? Siempre es difícil, porque hay gente pues que cumple y no cumple. Entonces cuando una persona no cumple todas estas características, o cuando les dicen debe de cumplir con esto en la parte locativa, o la manipulación de este alimento o el almacenamiento de este alimento no es el adecuado, si no cumplen ya se toman medidas, o sea, se hace un proceso. A usted le dan unas recomendaciones y determinado tiempo para que usted cumpla. Si al volver ellos de la visita no han cumplido los ítems, se pueden ir a sanciones, a multas y a cierre del local. Qué bien que sepamos esto, televidentes, porque es muy importante estar en un control constante de los establecimientos, porque es una responsabilidad muy grande para los habitantes de toda la comunidad. Podemos hablar también de qué tipos de alimentos son más propensos a deteriorarse rápidamente y por qué. Bueno, los más propensos a contaminarse son el pollo, el pescado, la leche, los huevos, los embutidos, el pollo. ¿Por qué? Porque son alimentos que tienen demasiados nutrientes, y al tener demasiados nutrientes la placa bacteriana le encanta apoderarse de ese alimento cuando no tienen el almacenamiento adecuado y la cadena de frío adecuada. Hay gente, como usted me dice, hay un pollo o unas salchichas que se venció y la dejaron allá por ahí, después de que se venció la dejaron allá en el congelador, y como estaba en el congelador, entonces me la voy a comer. No, ya está vencida. O sea, esos son los alimentos que más fácil se contaminan. Por ejemplo, el almacenamiento del pescado es muy delicado, porque tiene que ser bloque de pescado, bloque de hielo, bloque de pescado, bloque de hielo. ¿Para qué? Para la conservación del producto. Y para así evitar, digamos, y para evitar una proliferación de bacterias o microorganismos que me puedan hacer daño. El pollo también, entonces el pollo tiene que estar bien conservado y sellado al vacío. Cuando yo tengo una bolsa que está congelado el pollo y está abierta, ya está contaminada, tiene que estar bien cerradito. Entonces, por eso es tan importante el almacenamiento de la cadena de frío en estos alimentos, porque son los que más fácil se contaminan. El queso, la leche. Por ejemplo, el queso de mantenerse en una caserita o en una coquita, nunca debe ser destapado. Bien. Sí, destapado, porque el queso absorbe todos los olores. El huevo no se mete a la nevera, porque el huevo siempre se capsula afuerita. Se capsula y en una posición correcta, la puntica. ¿Por qué? Por la protección del huevo. El huevo no se lava. Tampoco se puede lavar, simplemente se limpia. Porque si yo lo lavo, entonces por ahí por donde me mete la salmonela, por ahí por donde se mete. Entonces hay que lavar, hay que limpiarlo, no lavarlo. Y hay otra cosita muy importante, que la gente de Andes coge unos frijoles, se coge un arroz o lo lavan con jabón. Los jabones no se lavan con detergentes.
solo agüita, selecciona y limpia, no con jabón, porque el detergente es un alimento químico, entonces También le puede puede hacer producir daño, exacto, le puede hacer daño y usted se puede intoxicar. Así es, doña Irene. Eso, entonces es muy importante la limpieza del huevo y la posición del huevo. Es como el consejo que usted le haría a los televidentes, sí, porque ya estamos por acá finalizando el programa de Signos Vitales. Sí. Doña Irene, de pronto usted nos puede comentar si usted hace algún curso de capacitación con las personas sobre este tema. Eso, muchas gracias. En este momento pues estoy capacitando en manipulación de alimentos, estoy certificada por la Sección de Salud y la Gobernación de Antioquia, yo capacito particular, yo voy a los establecimientos, me llaman y voy y hago la capacitación, o yo publico cada 15 días capacitaciones y las estoy realizando en la oficina de saneamiento allá en la Luis Gutiérrez. Los interesados, pues ahí sale el teléfono por si necesitan capacitación, entonces yo hago las capacitaciones particulares sobre manipulación de alimentos porque estoy certificada, gracias a Dios. Listo, doña Adriana, muchas gracias por habernos acompañado en el programa, por compartir sus conocimientos aquí en Signos Vitales, y esperamos, televidentes, que ustedes allá en casa también hayan aprendido mucho. Ya saben que por favor a la nevera sacar las papas, a lavar todo muy bien, a no comprar productos vencidos. Esperamos que hayan aprendido mucho y muchas gracias por haberse conectado con Signos Vitales. Nos vemos en una próxima oportunidad.